¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación al evento, a los organizadores. Para mí es un placer compartir un rato con ustedes, conversar este tema que es bien, bien fascinante. A ver, yo puedo compartir aquí mi presentación, ¿cierto? ¿Sí la logran ver? Vamos a verla. ¿Sí? Perfecto. Ok. Bueno, esta presentación es en torno a los desafíos y prioridades del líder de tecnología o CEO, ¿no? en el sector minero energético. Empiezo con un comentario de contexto y un poco los objetivos que persigo con esta conversación breve. En cuanto a contexto, yo creo que estamos viviendo un mundo, un tiempo muy fascinante en el mundo de la operación minera y básicamente porque hay, digamos, la cantidad de opciones de innovación, la cantidad de opciones tecnológicas que se presentan para ser implantadas y agregar un montón de valor a la operación minera en cada uno de sus pasos, es grande y es fascinante, ¿no? Entonces, de ese lado, estamos en un momento muy interesante de la historia, pero por otro lado, el lograr, digamos, implantar, el decidir cómo ingresar estas tecnologías y estas innovaciones es sin duda un desafío interesante, ¿no? ¿Y quién está en quién es el mediador entre la vasta, digamos, variedad de alternativas y el negocio? El mediador de este proceso es el CEO o es el líder de tecnología. Entonces, es la persona que ayuda a seleccionar cómo facilitar la entrada de la tecnología, de la innovación a la operación. Entonces, creo que es un momento interesante el que vivimos actualmente, ¿no? Entonces, esta presentación tiene quizás dos partes. La primera, voy a hablar brevemente sobre cómo este panorama bien variado y bien interesante, además es complejo y va a seguir cambiando mucho. Y el segundo es un poco hablar de lo que considero serían unos desafíos importantes del gerente de tecnología o del CEO en cuanto a cómo lograr que estas innovaciones tengan un impacto potente en las operaciones, ¿no? Esto antes de pasar luego a las preguntas y los comentarios de los panelistas, ¿no? Ok, la primera observación es que tenemos, digamos, si vemos la cadena de valor en minería, desde planeamiento, pasando por operaciones mina, la operación de la concentradora o la planta de lixiviación, refinería, toda la cadena logística, todos los servicios de soporte, hay casos de uso de tecnología, hay innovaciones y hay avances que se pueden aplicar en cualquiera de estos pasos de la cadena de valor. Hay alternativas de analítica avanzada, de automatización, de digitalización, de aplicar diferentes plataformas de soporte a la decisión, etc. Entonces, hay digamos, el menú es muy largo. Es largo, es interesante y es potente, ¿no? Además es complejo porque hay una serie digamos, variantes en cuanto a la madurez de tecnologías, hay una serie de variantes en cuanto a el impacto, digamos, de disrupción en la operación. Entonces, el panorama es complejo y además va a cambiar mucho y va a seguir poniéndose más interesante. Cosas que me parecen interesantes de compartir. Si vemos el número de publicaciones académicas de inteligencia artificial, en los últimos años ha habido una explosión en la producción de este tipo de publicaciones. ¿Esto qué nos avisa? Nos avisa que lo que viene en cuanto a innovaciones, además de lo que ya estamos viendo, va a ser rápido, va a ser interesante, va a ser digamos, bien disruptivo en cuanto a el tipo de cosas que vamos a estar viendo en las posibilidades de incorporar innovación. El otro punto que me parece a mí también bien interesante es que las tecnologías de inteligencia artificial están ya alcanzando y sobrepasando el desempeño humano en cada vez un número mayor de tareas, ¿no? En este ejemplo vemos que
por ahí por el 2017-18, ya el desempeño en reconocer imágenes de los sistemas de inteligencia artificial sobrepasan el desempeño humano. ¿Qué significa? Que muchas de las cosas nuevas que van a venir saliendo van a tener formas de interacción con los operadores muy distintas, van a afectar en una forma más profunda la forma en que se opera. Creo que los panelistas han comentado en la ponencia anterior ejemplos de cómo hay cambios ya no solamente de acelerar o de eficientar ciertas cosas, pero cambios digamos, de fondo en cuanto a cómo se toman decisiones, en cuanto a cómo se dirige la operación, ¿no? Finalmente llegamos al punto en que, bueno, en este panorama que es bien complejo, es un panorama de mucho potencial, el líder de tecnología o el CIO o el gerente de tecnología, como lo queramos llamar, digamos, tiene que ayudar a la empresa a pasar de tener una función de tecnología que funciona como un apoyo a la operación a llevar la tecnología y la innovación como un elemento medular de la operación, un elemento estratégico de la generación de valor adicional en la operación, ¿no? Entonces, creo que lo interesante de esta conversación es que el CIO o el líder de tecnología va a estar, digamos, mediando o facilitando esta transición para llevar a la innovación y la tecnología como un elemento que realmente avanza el valor como nunca antes lo ha hecho en el pasado, ¿no? Entonces, en ese contexto y con ese desafío tan interesante, quería conversar quizás cinco desafíos que creo que son bien importantes para lograr esa transición, para lograr que la tecnología llegue a ser ese elemento estratégico que mencionó en la lámina anterior, ¿no? Estos 5 elementos serían: el primero, integrar la tecnología cada vez más como un socio de la operación. O sea, trabajar de la mano con la operación para buscar el valor adicional, para definir las estrategias, para definir los próximos pasos del negocio. El segundo, establecer un proceso de innovación efectivo. Este es básicamente el proceso en el cual yo veo todo este montón de alternativas y decido cuáles tomo, en qué secuencia, por qué, en torno a qué aspiración y cómo finalmente logro conectarlas o implantarlas en la operación, ¿no? El tercero, gestionar el talento necesario para implementar y sostener estos beneficios. Básicamente, el tipo de innovaciones va a obligar a pensar en el tipo de recursos, y eso lo han comentado ahorita los demás expertos. El cuarto desafío es adecuar la infraestructura de TI y de TO para ser lo suficientemente flexible y potente como para sacar el máximo provecho a las innovaciones y a la tecnología, ¿no? Y el quinto, adoptar un modelo de entrega de valor ágil, que quizás es un poco distinto a el modelo o el proceso de entrega de valor de TI y de informática tradicional. Ahora, claramente, cualquiera de estos puntos podría llevar una conversación entera, ¿no? Pero lo que quisiéramos hacer acá es, más que todo, mencionar 2 o 3 elementos o observaciones sobre cada uno de los desafíos, un poco para ver si eso resuena con los presentes y motivar un poco la reacción o la discusión en torno a ellos, ¿no? Entonces, hablemos primero sobre el tema de integrar a TI o a la tecnología cada vez más como socio de la operación. Si vemos un poco, digamos, encuestas recientes que buscan entender el impacto de la tecnología en el negocio, vemos que la mayoría de los gerentes de alto nivel y gerentes de tecnología opinan que digamos, los negocios donde la estrategia de negocio y la estrategia de tecnología se generan de la mano y se van ajustando iterativamente durante el año en un proceso muy cercano,
y de co-creación, son las empresas en donde la tecnología realmente aporta más al negocio. O sea, esa cercanía entre tecnología y líderes de negocio en el proceso de idear la estrategia e irla ajustando, si tenemos, digamos, esa proximidad, el valor que entrega la innovación es muy alto. Si nos vamos al fondo de la gráfica, las empresas en las cuales esa cercanía no existe, esa conexión no es buena, entonces realmente la percepción es que la tecnología no entrega valor al negocio o entrega mucho menos, ¿no? Entonces, y conocemos en el mundo minero muchos casos, o quizá varios casos en los cuales, por ejemplo, la decisión estratégica de invertir en analítica avanzada ha llevado a aumentos de desempeño de órdenes muy altos, del 10%, del 20%, en lo que es la producción minera, la producción de una planta concentradora. Son decisiones que han llevado incluso a poder evitar invertir centenares, incluso en algunos casos, miles de millones de dólares en CAPEX de expansión de capacidad, ¿no? Entonces, son realmente, digamos, es una proximidad que paga. Eso, el tener la tecnología cerca del negocio realmente trae beneficios contundentes cuando funciona en nuestra industria, ¿no? El segundo comentario en torno a acercarte ahí al negocio es un poco que a veces este acercamiento pues va a traer o viene acompañado de quizás dos cambios en lo que es la ubicación de TI en lo que es la organización, ¿no? El primero es que quizá el rol de TI se eleva, ¿no? Si tú quieres ser socio del negocio, pues tienes que estar al lado del negocio y quizá no debajo de un área del negocio. Quizá tradicionalmente tenemos, digamos, a TI a veces subordinado a otra área, muchas veces finanzas u otra. Esta configuración no facilita ese diálogo. Si la elevamos a un punto donde estamos cerca del negocio, somos pares del negocio, pues obviamente hay más capacidad de influenciar el liderazgo, hay más capacidad de dialogar, incluso de desafiar a las áreas de operaciones y otras áreas de la empresa. Entonces, esa elevación de jerarquía puede ser un factor interesante, ¿no? El segundo comentario es que, dado que el panorama de opciones aumenta en cuanto a los tipos de tecnologías que se pueden adoptar, obviamente el alcance de lo que es tecnología, pues se amplía, ¿no? Tenemos lo que sería lo que es TI tradicional. Por eso se le suman muchas veces temas de analítica, temas de digital, temas de operaciones integradas, temas de autonomía, innovación, etc. Entonces, se genera una figura mucho más estratégica, que es quizá una fusión de informática con innovación que se puede colocar a la par del negocio e influenciarlo mucho más. Es un poco el comentario de este primer desafío de integrar la tecnología como socio del negocio. El segundo desafío es un poco establecer un proceso de innovación efectivo. Que al final es ¿qué? Es poder entender el panorama de opciones, que es amplio, complejo y cambiante, decidir cómo incorporar esas opciones y dejarlas produciendo valor en la operación, ¿no? Entonces, esto lo vemos con quizás 5 pasos que son claves para que esto funcione, ¿no? El primero es el acordar una visión, o sea, alinear a toda la organización en cuanto a dónde queremos estar, qué tan ambiciosos queremos ser en cuanto a dónde queremos o qué queremos ver en la operación en los próximos 2, 4, 5, 10 años. Tanto en cuanto a el nivel de avance tecnológico como a quizás el impacto en producción, el impacto financiero. Esto lo que hace es que alinea a todo el mundo en cuanto a qué tan rápido queremos ir, qué tan prioritario es esto de innovar, ¿no? El segundo punto es generar el plan. Una vez que partimos de una visión, ¿cómo nos planificamos para empezar a llegar a él? Entonces, el punto de hacer el plan es bien desafiante porque tiene que interpretar todas las posibles opciones, seleccionar y priorizar. A veces es muy difícil valorar
o decidir cuánto puede impactar una tecnología quizá innovadora en cada operación, se tiene que planificar incluso cómo y cuánto invertir en factores más habilitadores que de impacto directo. O sea, hay varias complejidades en cuanto a cómo generar un plan, cómo irlo adaptando, y ese es el segundo paso importante del proceso. El tercero es el paso de gobierno. Una vez que tenemos la visión y el plan, pues cómo vamos motorizando la ejecución de este plan, la ejecución de cada una de las iniciativas de innovación. No es un proceso sencillo porque muchas veces el originador o el dueño inicial de la idea va a ser uno y esa idea va a evolucionar por un ciclo de vida que pasa quizás por una prueba de concepto, un piloto, luego finalmente se acerca y se implanta en la operación. Entonces, normalmente tenemos equipos que tienen que incorporar múltiples funciones, pero cuyo liderazgo puede cambiar en el tiempo, ¿no? A la vez el gobierno incluye el monitorear cómo avanza el portafolio, cuánto impacto se está generando y si hace falta hacer ajustes al plan, ¿no? El cuarto punto es bien interesante porque es el tema de dimensionar cuántos recursos hacen falta para ejecutar este plan, ¿no? Entonces, y aquí entramos en un dilema entre cuántos recursos hacen falta, pero cuántos pueden ser internos y cuántos deben ser externos. Y quizá tradicionalmente en minería uno tiende a comprar servicios, comprar productos y no a generar equipos de desarrollo, en particular de temas de software o de ingeniería de datos, etcétera, internos. Eso puede estar cambiando. En muchas empresas se han generado ya equipos importantes internos para lo que se considera son habilidades y capacidades importantes para retener la funcionalidad que se está implantando, para mejorarla en el tiempo y para, digamos, sostener el beneficio, ¿no? Entonces, ahí siempre va a haber un poco la decisión, oye, ¿nos vamos a convertir en una empresa de software o no? ¿O vamos a depender más de los proveedores y los terceros? El quinto punto es la gestión del cambio, que idealmente piensa desde el día uno en cuanto a cómo facilitar el ingreso de esta nueva tecnología a la operación, sin disrupción y para que empiece a agregar valor desde el primer momento. Entonces, este es un proceso, estos 5 pasos, lograr que funcione fluidamente en la organización es sin duda un desafío para una operación que no lo tiene ya maduro. El líder de tecnología, yo creo que el CIO, el líder de tecnología, es facilitador y es quien ayuda a ordenar este proceso. Es un proceso donde participa toda la empresa, todas las áreas importantes, porque es un proceso estratégico. El rol del CEO es un rol bien fundamental en cuanto a ordenarlo y en cuanto a ser el interlocutor entre lo que es el lenguaje tecnológico y el negocio per se. Entonces, este es el segundo desafío que me parece interesante conversar. El tercer desafío es lo que sería la gestión del talento, ¿no? O sea, yo como lo pienso es que si uno entra a una empresa minera y luego entra a una startup de software, es muy claro la diferencia en el tipo de personas, el tipo de cultura, el ambiente que se respira. Hay una particularidad en cuanto a el talento que hace falta para mantener ciertas innovaciones, para motivar a estas personas, para generar el tipo de ambiente de trabajo que estas personas aprecian y para irlas desarrollando incluso en el tiempo conforme permanecen en la organización, ¿no? Entonces, un alto porcentaje de los ejecutivos piensan que el tema de talento es casi la mayor barrera para el lograr ingresar o lograr el impacto de la tecnología en la operación. Pensando en minería en particular, el tema de lo remoto, el tema de la industria que compite con todas las demás en cuanto a talento digital, yo creo que es un desafío bien importante, ¿no? Otras encuestas nos muestran que un punto interesante, si vemos que la tecnología, o si se califica como las fuentes de valor de la tecnología, que podrían ser generar nuevas fuentes de ingreso, o aumentar ingresos de fuentes existentes, o reducir costos, o mejorar la experiencia del usuario, la opinión de los ejecutivos es que
La palanca más valiosa en cada una de estas posibles fuentes de valor es transformar la estrategia de talento. Entonces, el tener el talento a la mano es lo que realmente impulsa el valor. Digamos, es la palanca fundamental para generar valor con tecnología, ¿no? Creo que todos hemos vivido la realidad de trabajar quizás con un desarrollador que es muy bueno y uno o varios que son no tan buenos. La diferencia en desempeño es bien fundamental, ¿no? La diferencia en el valor, en la rapidez de entrega y en la estabilidad de los procesos y los sistemas es algo que es bien claro, ¿no? Entonces, esta es una realidad bien interesante, pero que contrasta mucho con los planes de transformaciones en tecnología que estos mismos ejecutivos dicen que van a acometer en los próximos años. Entonces, digamos, si preguntamos qué tipo de transformaciones se están planeando en los próximos años, los primeros candidatos siempre son digitalizar la experiencia del cliente, hacer temas de digital, analítica, etcétera, y transformar la estrategia de talento pareciera que no está como de primero en la lista. Entonces, es interesante que, si bien se percibe que la estrategia de talento es muy importante, quizás no ha subido por alguna razón organizacional o por dificultad o por apoyarnos en terceros, no ha subido digamos, la prioridad como tema de transformación en los próximos años, ¿no? El cuarto tema, que creo que es un desafío interesante para la operación, es adecuar la infraestructura de TI y de TO, de tecnología de información y de tecnología operativa, ¿no? Entonces, para aprovechar todo el impacto de los avances de la tecnología, de la data, etcétera, realmente hace falta una plataforma muy potente, muy flexible, donde yo puedo incorporar, retirar, modificar aplicaciones, sistemas, y donde yo puedo acceder a toda la data actual de tiempo real, a toda la data histórica, usarla, manipularla, hacer uso de todas las capacidades, digamos, de la data que se ha generado en el tiempo, acceder al estado de la operación en cualquier momento y probablemente de cualquier lugar sobre cualquier plataforma. Entonces, esto que he descrito, que es como una especie de plataforma súper flexible, súper ubicuita, súper tiempo real y muy potente, es lo que necesitamos como para poder aprovechar las tecnologías que se van desarrollando, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del CEO, el desafío es reimaginar un poco todos los componentes de procesamiento, almacenaje, comunicaciones, reimaginar, digamos, la arquitectura en cuanto a la nube, enfrentar el desafío adicional de la ciberseguridad, que crece cada vez más conforme dependemos más de comunicaciones y dependemos más de los sistemas, de la automatización, etcétera, ¿no? Entonces, el lograr establecer una estrategia y adecuar la infraestructura de tecnología de información y tecnología operativa es lo que considero el cuarto desafío. El quinto desafío que habíamos mapeado es un poco el adoptar un modelo de entrega de valor ágil, que es bastante distinto de el modelo tradicional que se desenvuelve de una forma quizás menos acelerada que lo que es un modelo de entrega ágil, ¿no? Aquí, ¿cuál es el desafío? Pues teníamos, o sea, el modelo de entrega ágil depende de una integración sin precedentes entre expertos de operaciones, negocio, TI, TO, o sea, ese trabajo en equipo que rompe silos, que rompe la tradición de trabajar dentro de las áreas y obliga a una interacción muy frecuente y muy multidisciplinaria, pues obviamente es un desafío importante. La necesidad de entregar o la capacidad de entregar producto funcionando establemente con ciclos muy rápidos, significa que muchas veces, digamos, lo que es una documentación tradicional, un entrenamiento tradicional, que son de largo aliento, pues ya no se puede realizar. Ya el testeo tiene que ser, digamos, la forma de probar y de estabilizar los releases tiene que ser muy robusto, tiene que ser muy a prueba de errores, si se quiere. La gestión del cambio con el usuario cambia, porque le estoy dando funcionalidad, le estoy entregando alternativas
con una frecuencia muy alta, y el usuario también tiene que adaptarse a ello, ¿no? Y tengo que trabajar con, obviamente, roles internos y externos que son distintos a los tradicionales. Entonces, digamos, todo el modelo de trabajar con todas estas plataformas, innovaciones, etcétera, sacarles el jugo y entregar valor a la operación es un proceso ágil, es un proceso que rompe con la tradición, y lo considero como el quinto desafío que les quería compartir, ¿no? Entonces, si quieren, esos eran los cinco puntos que les quería compartir, y ahora les dejo un poco digamos, el foro, la discusión un poco en torno a si estos son correctamente los desafíos, si hay, digamos, otros que no están aquí capturados, si quizás en el Perú, en nuestro sector, uno es más importante que otro hoy por hoy, cómo los debemos abordar, etcétera.